Bienvenidos a Viva Tijuana. Somos una casa donde sobre todas las cosas amamos primeramente a Dios Y a las personas. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios tiene una palabra para ti. Somos Aviva Tijuana. Esperamos que seas enriquecido con este servicio y con estas enseñanzas en línea. E igualmente te queremos dar la oportunidad de sembrar a este ministerio, ya que el dar te abre los cielos y causa que tengas una cosecha de regreso. Nuestro deseo y oración, más que todo, es que seas prosperado en cada área de tu vida. Recuerda que tu economía es solo una parte en la cual Dios quiere mostrarte que Él es fiel para cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y ahora prepárate, esperamos que Dios traiga una palabra del cielo para tu vida. Hola, Dios te bendiga, iglesia, Dios te bendiga a persona que nos estás viendo a través de esta transmisión en línea. Qué bendición estar nuevamente conectados con ustedes para estudiar la palabra de nuestro Dios. Hemos estado estudiando acerca de un tema muy importante, un tema muy importante para el corazón de Dios y muy importante para todo cristiano. Y estamos hablando acerca de la iglesia, lo que es la iglesia y lo importante que es la iglesia para nuestro Dios. Quiero comenzar diciendo que en la sociedad de hoy, y de hecho siempre en las sociedades a través de los tiempos, quienes tienen el poder o quienes tienen la influencia, normalmente es la gente que tiene dinero o que tiene conexiones o los políticos. También la gente que estudia y se prepara. Normalmente ese grupo de personas son las personas que tienen el poder o la influencia en la sociedad. Y hablando de la iglesia de Cristo, yo quiero preguntar si la iglesia, a tu parecer, tú que me estás escuchando, debería tener la iglesia influencia y poder en nuestra sociedad. Debería tener influencia, debería tener presencia, poder en la sociedad en que nos estamos, desenvolviendo. ¿Debería tener la iglesia influencia y poder en la vida de los creyentes? Y la respuesta es sí, porque la iglesia es la iglesia de Cristo. Y si Cristo va a tener poder e influencia en nuestras vidas, la iglesia debe tener poder e influencia en nuestras vidas. Si Cristo va a tener poder e influencia en la sociedad, la iglesia debe tener influencia y poder en la sociedad. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia o parte de la iglesia. ¿Cuándo nos congregamos? Tú y yo, nosotros y todas las iglesias locales a través del mundo. Cuando nos congregamos, somos la iglesia, somos parte de la iglesia. Y de eso quiero enseñar hoy, de la importancia o el lugar que debe tener la iglesia en la vida de los creyentes y así, por consecuencia, en la sociedad. El lugar o la importancia que debe tener la iglesia. Y inicio nuevamente con los versos claves que hemos estado, con los que estamos empezando todas las enseñanzas que tienen que ver con la iglesia. Y se encuentra en Mateo capítulo 16. Versos 15 y 16 dice así: y Jesús les preguntó a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Estoy leyendo Mateo 16, 15 y 16, Reina Valera 95. Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es Jesucristo haciendo una pregunta muy clave a los discípulos. Y Simón Pedro, muy acertadamente, a causa de una revelación que recibió del Padre Celestial en ese momento, da una respuesta muy certera, muy exacta, y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora mi pregunta para ti es la siguiente: ¿importa o es importante lo que piensas y lo que tú dices acerca de quién es Jesucristo? Y la respuesta es obvia. Sí importa, e importa mucho de hecho, para toda persona que existe. Esta pregunta es clave porque determina dónde pasarán su eternidad.
Lo que tú piensas y dices acerca de quién es Jesucristo, eso es clave para que tú llegues a ser salvo, porque Romanos 10 dice que lo que crees de Él, de Cristo, y lo que dices de Cristo, te hace ser salvo. Dice Romanos 10, 9 y 10 que si tú crees con el corazón que Jesucristo es Dios, o es el Señor, el amo, y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se dice o se confiesa para salvación. Entonces es muy importante lo que tú piensas y lo que tú dices acerca de Cristo. En el verso 17, después de que Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, versos 17 y 18, dice así: entonces le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Pedro, el nombre de Pedro viene de la palabra griega Petro, y le dijo Jesucristo a Pedro, le dijo, tú eres Petro, que significa piedra. Y luego le dice Jesús, y sobre esta Petras, sobre esta roca, y está hablando de la roca de la revelación de quién es Cristo, porque en ese momento Pedro declara una revelación que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le dice, sobre esta roca, no sobre esta piedra, no sobre la piedra que es tu nombre, Pedro, sino sobre la roca de la revelación, sobre esta verdad de que Cristo es el Hijo de Dios. Sobre esta revelación edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Y mira esa parte, edificaré mi iglesia, declara Jesús. Quiere decir que nosotros, la iglesia, somos la propiedad de Cristo. Somos su propiedad. Qué bendición tan grande que Jesucristo nos que declare que somos su propiedad. Jesús le dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Quiere decir que ningún poder del infierno podrá detener o podrá limitar a la iglesia de Cristo. Nota que Jesús describe a una iglesia vencedora en todos los sentidos. Jesucristo está declarando que la iglesia no es solamente un grupo débil, un grupo irrelevante, sino un grupo de personas poderosos, vencedores en todos los sentidos. Pero la iglesia de estos tiempos tiene una mentalidad equivocada, una actitud equivocada en su mayoría. En su mayoría la iglesia tiene una actitud de debemos encontrar nuestro rinconcito en la ciudad y reunirnos y ser diferentes. Pero eso no es lo que ocurrió en el libro de los Hechos, que es el inicio o la narración del inicio de la iglesia. Es la historia del inicio de la iglesia de Cristo. Y ellos no tenían esa mentalidad. Ellos tenían la mentalidad de trastornar ciudades, trastornar comunidades con el poder de Dios. Debemos nosotros, como iglesia en este tiempo, tener esa mentalidad, no una mentalidad, ¿verdad? De un grupo irrelevante o insignificante para la sociedad. Debemos estar haciendo olas porque somos la iglesia de Cristo. Debemos estar teniendo influencia a causa de nuestra fe, a causa de nuestra oración y nuestro estilo de vida. Una influencia que hace una diferencia en la sociedad. Debemos ser fuertes, hablando de la iglesia, ser sanos, poderosos, no nos rendimos. Somos felices, no nos da vergüenza ser cristianos. Y no estamos disminuyendo, estamos creciendo. Si la sociedad puede ser atrevida y sin vergüenza de su estilo de vida pecaminoso, ¿por qué nosotros deberíamos ser intimidados de ser la iglesia de Cristo? La iglesia que representa a Jesús, el Hijo de Dios. La iglesia que representa el carácter de Dios. No debemos ser atemorizados o intimidados. Debemos de tener un lugar importante en la sociedad y en la vida de todos los cristianos.
Y de hecho debemos comenzar por los cristianos. La iglesia, los cristianos deben de ver la iglesia como una entidad muy, muy importante y con mucha influencia en nuestras vidas, para poder nosotros influenciar las ciudades y las comunidades. Pero si nosotros los cristianos vemos a la iglesia como algo de solamente los domingos, difícilmente podremos, la iglesia que somos todos, difícilmente podremos influenciar la sociedad. Si no podemos influenciar a las familias que se congregan, los que son parte de la iglesia, ¿cómo podremos influenciar la sociedad? Debemos cambiar nuestra mentalidad. La iglesia es importante porque es una entidad que Jesucristo inició, un grupo que Jesucristo inició. Imagínate si un 90% de la ciudad donde tú vives, un 90% de los habitantes fueran convertidos a Cristo, son salvos, nacidos de nuevo y renuevan su mente y comienzan a vivir para honrar a Dios. Un 90%, imagínate. Si eso ocurriera, cerrarían los bares, los antros, los lugares pornográficos, se irían los carteles, porque se acabaría la clientela. Para que eso suceda, para que ese tipo de influencia ocurra, que deberíamos de tenerla, debemos iniciar nosotros, la iglesia, las familias que somos llamados a congregarnos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Debemos ver la iglesia como algo más importante en nuestra vida. ¿Cuál es la solución para que las sociedades y las ciudades sean transformadas? Que la gente sea salva. Que la gente sea salva y que la gente que ya está en la iglesia crezca y madure y le dé la importancia a la iglesia, la prioridad que debe tener. Si nosotros no le damos la prioridad que debe tener, ¿cómo esperamos que la gente que no tiene a Cristo en su corazón venga a la iglesia? Si nosotros que ya sabemos que tenemos al Espíritu Santo, no le damos la prioridad a la iglesia, el congregarnos y, como dice Salmo 133, el adorar a Dios juntos, el trabajar y edificar juntamente con Cristo, la iglesia. Si no le damos esa importancia, ¿cómo esperamos que la gente sin Cristo se acerque a Dios y sea parte de la iglesia? En el libro de los Hechos, tú que lees la Biblia te vas a recordar que una ciudad fue transformada por la predicación de Pablo. Resulta que Pablo en la ciudad de Éfeso fue y predicó el evangelio, y allí el comercio era muy fuerte, el comercio de ídolos y templos de la diosa Diana. Pero Pablo predica y Pablo decía, si es hecho de manos no es Dios. Y la gente se convertía a Cristo. Y dice la Biblia que los comerciantes empezaron a perder la clientela, porque empezaron a renovar sus mentes y se vieron amenazados. Y dice la Biblia que hubo un gran una gran revuelta, ¿verdad? Contra Pablo y contra la predicación del evangelio, porque la clientela se les estaba acabando a la gente que estaba utilizando ídolos para comercializar. Entonces podemos ver allí que las ciudades sí pueden ser trastornadas, transformadas con el mensaje del evangelio. Si Pablo pudo, también podemos nosotros. Porque servimos al mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Si podemos, iglesia. Tenemos que darle la importancia que debe tener la iglesia en nuestros corazones. Así que la iglesia son los llamados a congregarse, los llamados a juntarse, los llamados a asamblea. Eso es la iglesia. Un grupo que es llamado a congregarse. Un grupo que es llamado a juntarse. Y es tan poderoso cuando nos congregamos. Es tan poderoso que Jesús dijo en Mateo 18:20, Reina Valera 95, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús. Cuando están congregados, es tan poderoso el congregarnos. Dice Jesucristo que allí yo estoy en medio de 2 o 3 que se congregan en mi nombre.
O sea, si están 2 o 3 congregados en mi nombre o en mi autoridad, en mi aprobación, ahí estoy yo, dijo Jesucristo, en medio de ellos. Ahí está el poder de Dios para sanar, para liberar y para prosperar. Así de poderoso es el congregarnos, así de poderoso es la iglesia. Pero ¿qué tal si tú perteneces a una iglesia, como debes pertenecer a una iglesia? Pero X domingo decides tú que no irás a la iglesia, te vas a ir a la playa, te vas a ir al parque o a la plaza comercial, sabiendo que debes congregarte. Pero por X razón estás desanimado o lo que sea, decides no ir a la iglesia. Y vas con otra persona, o son 2 o 3. Y no estás en la iglesia cuando hay reunión. Mi pregunta es, ¿puedes tú declarar este verso sobre esa tu mini reunión? El que donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está Él en medio de ellos. No puedes. Y lo digo esto aunque parece obvio, pero hay gente que estira las escrituras tanto que aún se justifican cuando en vez de estar congregados, porque somos llamados a congregarnos, van a X lugar y no sé, hacen una oración o no sé, hablan a su conversación de la Biblia, lo que sea, y se sienten justificados. Pero no puedes tú declarar ese verso porque la Biblia dice, los que están congregados en mi nombre o en mi autoridad, y tales reuniones Jesucristo no aprueba. Cuando tú eres parte de la iglesia y en vez de congregarte, porque iglesia es llamados a congregarnos, te vas a cualquier otro lugar. Podemos ir al parque, a donde quieras que puedas ir, pero no cuando hay reunión en la iglesia, porque si no, ¿qué importancia le estamos dando a la iglesia? ¿Qué importancia qué prioridad le estamos dando? Yo sé que a algunos no les agrada esto que estoy diciendo, pero le estoy hablando de la palabra de Dios. Si yo predico algo que no es de la palabra de Dios, entonces, ¿verdad? Moléstate conmigo. Pero si estoy predicando la palabra, no puedes sentirte mal en contra de mí. Entonces, todo lo que estoy diciendo es que no puedes esperar que el poder de Cristo esté en algún grupo de personas que, siendo parte de una iglesia, no están en la iglesia, sino están en otro lugar, porque no están congregados en su nombre o en su autoridad. Así que no puedes justificarte o pretender que Cristo está allí solo porque son 2 o 3 creyentes juntos, en el parque, en la playa o en cualquier otro lugar. Hay un poder de Dios especial cuando nos reunimos, cuando nos congregamos. Y el diablo trata y tratará de desconectarte de tu iglesia. No le permitas. No le permitas. El diablo trata y tratará de desconectarte de tu iglesia. No le permitas, porque el diablo busca cómo destruirte y cómo destruir la iglesia. Y su método más efectivo es separarnos, es dividirnos, y ha tenido éxito muchas veces. El diablo quiere que la gente vea una iglesia derrotada, una iglesia desconectada, dividida y enojada. Y que diga a la gente, yo no quiero ser como ellos. Pero Dios siempre ha estado interesado en edificar su iglesia, en derramar su gloria sobre la iglesia. Jesucristo siempre ha estado interesado en que la gente vea la prosperidad de Dios en su iglesia. Dios quiere que la gente vea su poder sanador, matrimonios felices, hijos respetuosos, deudas pagadas. Ese siempre ha sido el interés de Dios, porque Él quiere mostrar su gloria en la iglesia. Y cuando la gente ve lo bueno de Dios, eso los guía al arrepentimiento. Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Cuando la gente ve la bondad de Dios, lo bueno que es Dios, eso los va a guiar al arrepentimiento. Es buenísimo ser cristiano. Es de lo mejor que puede ocurrir en la vida de cualquier persona el ser cristiano, el ser parte de la iglesia. La iglesia es la casa de Dios, la iglesia es la familia de Dios. ¿Qué prioridad tiene tu familia en tu vida? Debe ser una prioridad alta. La iglesia es la familia de Dios. Tú eres parte de la familia de Dios. Debe ser una prioridad muy alta en tu vida también. En 1 Timoteo 3, del 1 al 5, dice lo siguiente. Reina Valera 95 dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, está hablando, si alguno anhela pastorear, ser
líder en la iglesia, apóstol, pastor, maestro. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino, ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y mira este verso, es el verso 4. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí está dando las características que califican a alguien que desea ser obispo, ser pastor o ser apóstol. Y dice el verso 4, debe gobernar bien su casa y debe tener a sus hijos en sujeción. Ese es un requisito para todos aquellos que pastoreamos o que predicamos. ¿Por qué dijo esto el Espíritu Santo? ¿Por qué aseguró el Espíritu Santo que esto quedara grabado en las Escrituras? ¿Por qué dijo el Espíritu Santo esto del que quiera ser pastor o apóstol? Y lo dijo por la siguiente razón, porque la iglesia es una familia. Dice así, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O el que no sabe gobernar su familia, ¿cómo va a cuidar de la familia de Dios? La iglesia es una familia. Y no dice aquí que el pastor debe saber la Biblia al derecho y al revés. No dice que debe ser súper espiritual o una eminencia en conocimiento. Para Dios una cualidad requerida es gobernar bien su casa, gobernar bien su familia. Un buen matrimonio, hijos respetuosos que honren a Dios, que su familia esté en la iglesia. En la sociedad cristiana de estos días, de estos años, de este tiempo, las cualidades que busca la sociedad de este tiempo, las cualidades que busca en un pastor, es que el pastor debe ser cool. Estoy hablando de la sociedad de este tiempo, en general. El pastor debe ser joven o que se vea joven o jovial. Debe ser buen orador, debe capturar la atención de los oyentes, y se debe de ver cool, se debe vestir cool, de preferencia hipster. Esa es lo que quiere la sociedad de ahora de un pastor. Pero para Dios una cualidad de ser espiritual es saber gobernar su familia. Es ser hacedor de la palabra y tener un buen matrimonio, tener hijos obedientes. Ser un buen empleado, un buen jefe, eso es ser hacedor de la palabra de Dios. La iglesia es la familia de Dios y en una familia, lo estudiamos la semana pasada, en una familia debe haber amor, sujeción y obediencia. Les voy a repetir el verso que estudiamos la semana pasada, Colosenses 3, 18 al 20, dice así, Reina Valera 95, casadas estén sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ella. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En una casa y en una familia debe haber amor, sujeción y obediencia. El padre, el esposo, debe amar a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia. La esposa debe sujetarse a su esposo, porque el esposo la ama a ella y ama a su familia. Y los hijos deben de obedecer a los papás. Así opera, así funciona una familia. Y como la iglesia es una familia, estas cualidades debe haber en la iglesia. Debe haber amor, debe haber sujeción y debe haber obediencia. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos o a quién leemos, porque nos vislumbramos de autores o de oradores públicos, pero que ni siquiera sabemos o no investigamos de su vida, de estas personas a quienes les prestamos nuestro oído y nuestra atención y nuestra mente al leerlos y al escucharlos. No sabemos cómo está su matrimonio o su familia. ¿Qué tal si hablan o escriben muy bonito, pero ya llevan 2 o 3 matrimonios? ¿Qué tal si sus hijos no honran a Dios, no viven para Dios?
y nosotros les damos atención a ellos. Uno de los logros más grandes en la vida es tener un matrimonio estable e hijos obedientes que amen a Dios. Y si tú no los tienes ahorita, pero estás creyéndole a Dios, Dios te ayudará a tener ambos. Un matrimonio estable e hijos obedientes que amen a Dios. Dios te ayuda, Dios te puede ayudar. Yo sé que Dios te puede ayudar porque todo matrimonio pasa por momentos difíciles, pero Dios no te va a dejar. Yo sé que los hijos dan problemas, pero Dios te va a ayudar y te va a dar gracia. Siempre y cuando nosotros nos basemos en la palabra de Dios y enseñemos la palabra de Dios a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Mateo 18:15, quiero leer otro verso que habla menciona a la iglesia. Dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, dijo Jesucristo. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Jesucristo estaba diciendo aquí que si tu hermano peca contra ti, dile a él o a ella en privado. No le digas a todo el mundo, no lo publiques. Dilo en privado a ellos. Si te escuchan, se arregló el asunto. Pero si no te escuchan, lleva contigo a 1 o 2 hermanos como testigos para que se arregle el asunto. Si aún no los oye, dice, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, entonces ya tenlo como gentil o publicano. Aquí Jesús pone a la iglesia en un lugar muy importante en cuanto a resolver situaciones difíciles. Dice la Biblia, dijo Jesús, si escucha a la iglesia, quedará resuelto el problema y la situación. Si escucha lo que la iglesia, ¿quién es la iglesia? Hablando aquí, es las personas que están en autoridad, los pastores, por ejemplo, o quizás si la iglesia es grande, los copastores, o alguien a quien los pastores le han delegado autoridad para resolver situaciones y problemas. Cuando tal persona a quien Dios ha puesto en autoridad, dice lo que se debe hacer, queda resuelto el problema, queda resuelto la situación de acuerdo a lo que Jesucristo dijo. Jesús está enseñando el lugar de importancia que debe tener la iglesia en nuestras vidas, así como la importancia de un juez en su juzgado, donde da un dictamen. Así de importante debe ser la iglesia. Jesucristo lo pone así de importante, el lugar que debe tener la iglesia. Que cuando quien está en autoridad sobre la iglesia local escucha el problema y dice sí o no, esto es así, debe de quedar así resuelto, problema solucionado. Así dijo Jesucristo que debería ser. Simplemente estoy haciéndole saber que Jesucristo ponía una importancia grande en la iglesia. Ese lugar de la iglesia tan importante debe ser el lugar de importancia en nosotros también, en la iglesia de hoy, en la iglesia de estos tiempos. Pero la sociedad en que vivimos hoy no tiene ese concepto de la iglesia en lo absoluto. No tiene el concepto de importancia de la iglesia en absoluto. Lo ven como algo de los domingos, como algo que agregaron a su vida, cuando la iglesia debe ser más importante. La iglesia es de Jesucristo y Él la está edificando. Así que, así de lejos nos hemos desviado del lugar que debe ocupar la iglesia como Jesús planeó. La vemos como algo muy no tan importante. Para millones de cristianos la iglesia es algo de 2 horas los domingos. O es algo de un domingo sí, 2 domingos no, o 2 veces al año. Para muchos millones de personas o de cristianos, la iglesia es algo así, tan irrelevante y tan poco importante en la vida de ellos. ¿Cómo queremos que la gente se convierta a Cristo si aquello que Jesucristo nos enseñó y nos dijo que tuviéramos en tal nivel de importancia a la iglesia, cómo nosotros no lo obedecemos? ¿Cómo queremos que la gente se convierta a Cristo? 1 Corintios 6, del 1 al 4, Reina Valera 95, dice así: si atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, a llevar el asunto ante injustos y no delante de los santos, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo
ha de ser juzgado por vosotros. ¿Sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Cuál era el problema aquí? La iglesia no tenía un lugar de importancia en la vida del creyente, al igual que ahora. Y cuando había algún problema, en vez de resolverlos ellos, se iban a los juzgados o se iban a que gente que no tenía a Cristo en su corazón resolviera sus problemas. Nos podemos dar cuenta del lugar que tiene Dios en la vida del creyente al ver el lugar que tiene la iglesia en sus vidas. La razón por qué la iglesia no tiene el lugar de importancia en las vidas de las personas es porque Dios no tiene el lugar de importancia en sus vidas, un lugar de importancia. La iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo está edificando debe ser importante para ti. Lo que dice la Biblia, lo que Dios ha dicho es correcto y podemos hacer lo que Dios nos manda. De sujetarnos, de obedecer, de amar, de perdonar, de congregarnos, de darle la importancia de vida a la iglesia y ponerla en un lugar de importancia en nuestras vidas para que sea un lugar de importancia, para que tenga un lugar de importancia en la sociedad. Enfatizo que la iglesia debe de tener un lugar de mucha importancia en nuestras vidas, donde Dios a través de su palabra y su liderazgo, principalmente los pastores que Dios ha puesto, nos ayudan con decisiones, nos ayudan con situaciones. Dios a través de su sabiduría y su palabra y la gente que Dios ha puesto Dios como autoridad allí, que nos ayuden a resolver situaciones en nuestra vida. Cuando el liderazgo de la iglesia, que principalmente los pastores que Dios ha puesto, no pastores que se ponen ellos mismos, cuando ellos nos muestran lo que dice la Biblia acerca de X asunto, ese debe ser el final de la situación, dice la Biblia. Hablando de problemas entre los hermanos, me estoy refiriendo a eso. Pero la verdad es que no es así la mayoría del tiempo, porque el cristiano no entiende que la iglesia es una familia. En una familia debe haber amor y debe haber sujeción y obediencia. No nos queremos sujetar a lo que dicen cuando hay un problema y viene la solución. Muchas veces no nos gusta y no nos queremos sujetar porque no entendemos que la iglesia es una familia donde debe haber amor, sujeción y obediencia. Vivimos en una sociedad donde la iglesia no sabe lo que significa sujeción y no quiere saber. Porque suena muy feo la sujeción. Suena como que no vas a hacer lo que tú quieres. Y eso es exactamente lo que significa. Muchas veces cuando terminas haciendo las cosas a tu manera, muchas veces cuando te sales con la tuya, cuando se hizo a tu manera lo que querías, allí no se hizo a la manera de Dios. Nomás para que entiendas, cuando haces las cosas a tu manera, no te sujetas, quiere decir que no se hizo a la manera que Dios quería que se hiciera. ¿Podemos someternos? Sí. ¿Podemos sujetarnos? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Seremos bendecidos si nos sujetamos? Sí, mucho. Y estoy hablando no únicamente de las esposas a los esposos, estoy hablando de la congregación a los pastores. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría sin quejarse, porque esto no les es provechoso. ¿Por qué los cristianos nos sujetamos a nuestros pastores? Número 1, porque la Biblia lo dice. Y número 2, porque velan por nuestras almas. ¿Por qué las esposas se sujetan a sus esposos? Número 1, porque la Biblia lo dice. Número 2, porque los esposos las aman como Cristo amó a la iglesia. Dios los decidió así porque la iglesia es una familia y la estructura de la familia es de esa forma. Pero también quiero dejar claro que ningún pastor puede obligar a la iglesia, y ni queremos obligarlos, no podemos obligarlos a que el cristiano se sujete. Y ningún esposo puede tampoco obligar a la esposa a que se sujete a él. Y cuando el cristiano no se sujeta a sus pastores, como la Biblia dice,
¿Quién se meterá en problemas con Dios eventualmente? ¿El pastor o el cristiano? El que está desobedeciendo la palabra. Cuando la esposa no se sujeta al esposo, como la Biblia dice, ¿quién se meterá en problemas? Quien no esté obedeciendo. ¿Qué hago, pastor, si mi esposa no se quiere sujetar? No la puedes obligar que se sujete. Tú síguela amando y síguela dirigiendo. ¿Qué hacemos los pastores cuando la iglesia no se quiere sujetar? Seguimos amando y seguimos dirigiendo. 2 Corintios 8:5, Reina Valera contemporánea, dice así: e hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se entregaron primero al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Por qué nos sujetamos a nuestros pastores o a nuestros esposos? Porque nos sujetamos a Dios primero. Por eso, a Dios primero. Cuando nos sujetamos a Dios, nos sujetamos a nuestros pastores, los cristianos, o a nuestros esposos, las esposas. ¿Cuántos pueden admitir que en una familia donde el esposo no ama a la esposa y la esposa no se sujeta al esposo y los hijos no obedecen a los padres, no habrá mucho respaldo de Dios? No tendrá mucho impacto en la sociedad. Así la iglesia. Repito, así la iglesia, de la misma manera, la iglesia donde no hay amor, no hay sujeción y no hay obediencia, no tendrá mucho respaldo de Dios, no tendrá mucho impacto en la sociedad, porque la iglesia somos la familia de Dios. Nos sujetamos a nuestros pastores porque nos sujetamos a Dios primero. Y es así como llegamos a los planes de Dios para nuestras vidas y llegamos a cosas que afectarán para bien nuestras generaciones. Amén, iglesia. Se me acabó el tiempo, permíteme orar por ti. Señor, te doy gracias por tu palabra. Nos sujetamos, Señor, a tu palabra. Y Señor Jesús, te damos el primer lugar en nuestra vida y le damos a la iglesia la importancia y la prioridad que debe tener en nuestras vidas también. Las personas, Señor, que tú has puesto sobre nosotros, nuestros pastores, nuestros esposos, nuestros padres, los honramos, Señor, y nos sujetamos a su consejo, a su autoridad, porque nos sujetamos a ti primero. Queremos edificar la iglesia juntamente contigo, Señor, y darle el lugar de importancia a la iglesia que debe tener en nuestras vidas como cristianos, para que en la sociedad pueda tener un lugar de relevancia y de influencia. Oramos, Señor, por esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza. Nos vemos en la próxima transmisión en línea. Dios te bendiga. Adiós. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que Dios te haya ministrado. Nos vemos en la siguiente transmisión. También síguenos en nuestras redes sociales. Aviva Tijuana en Facebook y en YouTube. Nos vemos en la próxima. Adiós.